El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9:16 a esta hora. En efecto, da inicio el show de la papaya a través de XFM. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Bueno, acabamos de ser el escenario de una muy interesante entrevista al presidente de la República. Quiero extender mi felicitación pública al periodista, al gran profesional Miguel Rivadeneira, por el extraordinario trabajo que tiene que ser evaluado desde la perspectiva de los resultados, es decir, de las respuestas que obtuvo del señor presidente, de los mensajes que a esta hora son claros y que seguramente se están replicando muchos. Me parece que ha sido un gran ejercicio en un momento en el que se necesitaban conocer ciertas cosas, entender mejor otras. Quiero enfocarme en dos aspectos que me parecen fundamentales. Lo uno tiene que ver con la ciudad de Quito, con nuestra hermosa capital, algo que hemos venido diciendo desde que los movimientos estratégicos, políticos del gobierno se notaron de cara al paro, desde la decisión inicial de trasladar su sede formalmente a la provincia de Cotopaxi, a la Tacunga, y lo que eso significó como resultado en beneficio de la ciudad de Quito. El evidente alivio que hemos podido vivir nosotros los quiteños cuando estamos en un contexto de paro respecto de las experiencias que tuvimos en años pasados, 2019 y 2022. La literal destrucción de nuestra ciudad, que en esta ocasión no fue tal y que por el contrario hemos podido vivir con absoluta normalidad, con total normalidad, y que incluso al ver que las cosas estaban así y seguramente al entender que el hecho de que el epicentro del paro no haya sido la ciudad de Quito, algunos grupos intentaron hace algunos días, un domingo, tomarse la ciudad. La respuesta firme del gobierno, de la policía, del ejército, impidió que eso ocurra. Entonces nosotros los quiteños debemos sentir claramente un alivio. Sobre eso, lo que dijo el presidente de la República fue esto. En el 2019, más de 1.228 detenidos, destrucción y afectación de más de $1.000 millones en Quito. En 2022, más de 2.000 millones. En el 2025, ahora, ni siquiera una centésima de eso en afectación en Quito, porque supimos proteger la ciudad. Y el presidente, como comandante en jefe también, fue a los lugares más afectados y más candentes, se puede decir, a dar la cara. No se refugió en el palacio para que destruyan la ciudad. Salió a poner el pecho a las balas antes de que toquen la capital. La decisión de moverse de Quito, en principio, para proteger la ciudad capital, no tuvo que ver con algo que a alguien más se le pudo haber ocurrido en algún momento. Decir, oye, además algo de Quito para que a mí no me toquen como primera autoridad del país. Porque los lugares que él escogió para ejercer el poder fueron justamente los más conflictivos, como él menciona. Pero la gran beneficiada de todo esto, Quito. No podemos olvidar que ese mismo día, cuando intentaron tomarse la ciudad, cuando intentaron cautizar la ciudad, cuando intentaron hacer movilizaciones, y nosotros podíamos presumir sin ningún problema que serían nuevamente movilizaciones muy violentas, y que lo impidió el gobierno. Esa misma noche tuvimos un pronunciamiento, ni más ni menos que del alcalde de Quito, renegando de que el gobierno protegió la ciudad, renegando de que se haya hecho uso de los recursos legales para proteger a la ciudad. Ni más ni menos. Nuestro alcalde de Quito salió con ese mensaje. Eso, los quiteños, no nos podemos olvidar. Otro tema sobre el que se refirió, y me quedo con esto porque si hablamos de que Quito resultó beneficiada de la estrategia del gobierno para enfrentar el paro, evidentemente ha habido otras zonas del país que han salido perjudicadas. No perjudicadas por decisiones del gobierno, sino por la violencia con la que los manifestantes han llevado a cabo su protesta social.
esta violencia que ha tenido todo tipo de escenas relacionadas con vejar a personas, escenas relacionadas con cometer delitos como el secuestro, como el chantaje, como literalmente tomarse las ciudades. A estas zonas afectadas, el mensaje del presidente del día de hoy fue el siguiente. Vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi. Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos. Exactamente, sí. Entonces, la ciudad de Quito protegida y ahora hay que salir a responderle a las zonas afectadas, a las personas afectadas, no a los que afectaron, pues, no a los que se tomaron las ciudades con violencia, con abuso, por la fuerza, no a los que impidieron que quienes querían trabajar trabajen, no a los que robaron el gas para venderlo a quien ellos querían al precio que ellos querían, no a los que estaban vacunando a los transportistas que intentaban sacar productos, flores por ejemplo, no a los delincuentes, es decir, sino a los ciudadanos afectados. Para ellos se anuncia un plan de reactivación con una cifra específica de dinero que se va a inyectar. Ya nos enteraremos en los días siguientes la forma en que se va a hacer esto, pero el anuncio inicial es: entre hoy y mañana habilitamos las vías, porque eso es lo que corresponde, porque bloquear las vías es un delito, por mucho que algunos quieran naturalizar esto, por mucho que algunos insistan en querer ver esto como una legítima protesta. Sobre otros aspectos se refirió también, y hay uno que es fundamental también, y que tiene que ver con esta exigencia de algunos sectores de que el gobierno le deje saber al país cuál es su posición sobre el tema de una nueva constitución, porque es el gobierno el que nos está invitando el próximo 16 de noviembre a decidir en las urnas si queremos o no una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces hay algunos sectores que insisten en que este es un llamado a ciegas y que no sabemos cuál es la propuesta del gobierno, entonces que cómo podemos ir así a una constituyente, que cómo podemos ir a votar. Esas personas lo que pierden de vista, no sé si pierden de vista de manera intencional, no sé si la buena fe a ratos les lleva al engaño o al error, pero todo tiene que ver con eventos políticos, pues. El evento político de ir a una consulta popular y resolver si queremos o no una Asamblea Nacional Constituyente es un evento político. La gente tiene que decidir, ¿quiero o no quiero? Y las bases para decidir si quiero o no quiero están dadas desde el 2008. Porque inmediatamente cuando se aprobó la Constitución que hoy nos rige, un grupo importante, no mayoritario para entonces, de ciudadanos, votamos en contra de esa Constitución. Y a lo largo de todo este tiempo hemos tenido sobra de evidencias de que esta Constitución, la que hoy tenemos vigente en el país, le ha traído muchos problemas al país. Habemos quienes así pensamos. Habemos quienes creemos que la Constitución vigente constituye el alma misma del socialismo del siglo XXI, representada en el Ecuador por el correísmo. Y que si esa Constitución permanece vigente, el correísmo siempre va a constituir una amenaza para retomar su plan. Ejecutar, llevar a cabo las políticas del socialismo del siglo XXI, con todo lo que eso implicó, con todo lo que hemos visto en otros países que implica. Entonces, sobre esa base sólida por demás, los ciudadanos vamos a ir el 16 de noviembre a decir quiero o no quiero. Ante el requerimiento de Miguel Rivadeneira, haciéndose eco tal vez de ese pedido de cuál es el plan, la respuesta del presidente es: veamos primero si es que la gente quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente, pues. Sobre la base, insisto, de que tenemos una
a la que muchos que incluso hoy manifiestan dudas, hoy se anticipan con decir que van a votar en contra de esa pregunta, le han encontrado todos los peros y los defectos que en efecto tiene, pues. Pero extrañamente hoy se manifiestan en contra. Algunos porque hacen una lectura sin base y sin sustento, insisto en esto, sin base y sin sustento, de no es el ambiente adecuado para ir a una constituyente. Otros porque dicen que a partir de que no es el ambiente adecuado, entonces ¿quiénes van a ir? Otros porque dicen que es que el estatuto debía forzar para que ciertos perfiles sean los que vayan a la Asamblea Nacional Constituyente, como si ignoraran que si hubiese puesto el más mínimo requisito, la Corte Constitucional habría tumbado la pregunta. En fin, para todas esas personas críticas, sorprendentemente críticas algunas, la respuesta es, primero veamos si la gente democráticamente quiere o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y si llega a ganar esa pregunta, entonces la responsabilidad será del gobierno y de todos quienes decidan participar activamente. Me refiero a los movimientos y partidos políticos. Algunos ya se han anticipado porque algunos se han inscrito para la consulta popular, para el no, a favor del no. O sea, no están de acuerdo. Algunos dicen, si no están de acuerdo, me imagino que en caso de que llegara a ganar la pregunta, no presentarán candidatos, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene? Si no creo en esa fórmula, ¿cómo me puedo después presentar como candidato? Pues bueno, ya veremos que esa consecuencia no existirá y seguramente después de perder la consulta estarán presentando candidatos. Entonces, cada candidato, cada partido, cada movimiento que se inscriba tendrá que presentar sus planteamientos y lo hará sin duda el gobierno. Conoceremos quiénes serán los candidatos y sabremos a través de ellos cuál es el planteamiento que el gobierno le hace al país de una nueva constitución. Y entonces, una vez más, democráticamente, los ecuatorianos iremos a las urnas para resolver por quién votamos, en qué propuestas creemos, a quién apoyamos. Y esa gente irá, en efecto, ahí sí ya, a redactar esa nueva constitución. Y después de eso, una vez más, haciendo uso de la democracia, la gente irá a las urnas para saber si aprueba o no aprueba ese texto final. Y solo entonces tendremos nueva constitución. O sea, después de 3 filtros democráticos: la consulta, las elecciones y la aprobación del texto. 3 filtros democráticos, porque esa es la forma en que la gente se expresa. Esa es la única manera en que nosotros podemos saber si una mayoría decide tal o cual cosa. No en las calles. No en las calles. ¿Y por qué digo esto de no en las calles? Y quiero cerrar con esto, que no tiene que ver con la entrevista de hoy del presidente. Tiene que ver con el planteamiento de una de las personas para mí más respetables de este país en cuanto a opinión política. Pero que esta vez me sorprende, no comparte en lo absoluto lo que dice. Me refiero al extraordinario ecuatoriano Lolo Echeverría, que ha dicho esto en un programa de televisión, si no me equivoco ayer, con Carlos Vera. Esto es lo que ha dicho. Es legítimo que la oposición pretenda derrocar a un presidente si es que piensa que le hace daño al país. Es legítimo en democracia eso. Lo que tiene es que usar armas legítimas. ¿Hay armas legítimas en democracia para derrocar un presidente? Por supuesto. ¿Qué son? Por ejemplo, el levantamiento del pueblo es un arma legítima porque es el dueño del poder. Es el que le eligió y le eligió como representante suyo para ejercer ese poder limitado en los términos que establece la Constitución. Si rebasa esos términos, o sea, rebasa el mandato que recibió, el pueblo tiene derecho a derrocarlo. Para mí es ciertamente sorprendente escuchar esto, pero insisto, me parece que Lolo es de las personas más respetables en el país respecto de opinión política. Entonces, si me baso en esto, digo,
Es legítimo que la oposición intente derrocar, con lo que significa ese término, a un gobierno, y que es legítimo que la gente en las calles lo haga, con toda la subjetividad que esto implica, porque lo primero, la condición es si considera que ha ido más allá de el poder que la Constitución le otorga. ¿A juicio de quién? Es la pregunta. ¿A juicio de cuántos? ¿Cuántos deberían estar en la calle para que esto tenga legitimidad? ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas caben en una avenida? ¿Cuántas personas caben en las avenidas del centro histórico de Quito? ¿Cuántas? ¿A qué le podríamos llamar una manifestación ciudadana contundente, masiva? Que tenga una foto impresionante. ¿Qué representatividad tiene esa cantidad de gente respecto de todo el país? ¿Cómo deberían ser estas manifestaciones? ¿Una en cada ciudad, una en cada pueblo, una para que sea representativa? Digo, porque la forma en que elegimos ese presidente es en las urnas, en donde la mayoría de ciudadanos decidimos tal o cual cosa. Probablemente haya mucho que explicar detrás de este concepto, pero visto así, a primera vista, me parece que está muy lejos de ser democrático eso. Porque imagínate tú la interpretación que pudiera tener cualquier persona, porque me imagino que además de aquí se requiere de un árbitro. Un árbitro que pueda decir, la gente está queriendo que te vayas, así que te vas. Ese árbitro tendrá que valorar entonces que ese número de personas, esa cantidad de gente, representa a la mayoría del país, porque si no, y esto de cara al paro, porque ese es el contexto de esta conversación, ¿cómo así pues que un grupo, por importante que sea, pero minoría al final, puede venir a imponernos al resto de ecuatorianos que elegimos mayoritariamente en las urnas? Si hay personas en este país que hoy piensan, que hoy se arrepienten de haber votado por el presidente Noboa, tienen el 16 de noviembre una extraordinaria oportunidad para dejarles saber eso. Porque al final me parece que lo que sí es democrático es que a través de estas herramientas que la democracia sí reconoce como válidas, legítimas y legales, la gente le pueda llamar la atención a quien ostenta el poder para que rectifique de las cosas que crea que tiene que rectificar. Y ese mensaje tendrá que llegar con claridad, pues. Me parece que es muy fácil de comprender. Tenemos una oportunidad ahora. El 16 de noviembre hay una propuesta que nace del presidente de la República. 4 preguntas. La más importante, sin lugar a dudas, ¿vamos o no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente? Por supuesto que si nos está preguntando el gobierno es porque su planteamiento es que vayamos. Ahí está. Ahí tenemos los ecuatorianos una oportunidad. Es así legítima, es así democrática, es así legal para decir no. Será obligación del gobierno leer ese no. Como será obligación de los ecuatorianos, por mucho que se opongan, respetar si la mayoría decide que sí. Esa sí es democracia, en esa creo. 9:34, este es el show de la papaya. Muy buenos días. En vivo desde la